Bien, pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos nuevamente en una reunión de la Comisión Fiscal de Canacintra Nacional. Mi nombre es Alma América Bárcenas Ortega, presido la Comisión Fiscal de Canacintra Nacional. Es un gusto recibirles a todos y muy particularmente pues darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que amablemente pues acepta participar hoy como ponente. Nuestra invitada es la licenciada Laura Vega Castillo. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el de RECICO, el régimen simplificado de contribuyentes. Y bueno, voy a compartir con ustedes un poco de la reseña curricular de nuestra invitada. Ella es licenciada en Derecho, se incorporó al SAT en 2021. Actualmente forma parte de la Administración de Servicios al Contribuyente número 6 y participa activamente en el proyecto Oficina Móvil como asesor fiscal integral y en el equipo de cultura contributiva. Además, ella imparte conferencias formativas y de sensibilización en temas de cultura contributiva y civismo fiscal para la construcción ciudadana. Y pues, licenciada Laura, bienvenida, mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Tiene un auditorio a nivel nacional. Canacintra Nacional tiene delegaciones en todo el país. Hoy nos hace favor de enlazarse de muchas partes de la República. Tenemos mucho interés en escucharla sobre este régimen simplificado de confianza de personas físicas, que si bien pues no es un régimen nuevo, siempre tenemos dudas o inquietudes sobre el tema o surgen situaciones que será muy interesante escucharla. Vamos a invitar a todos nuestros asistentes a que si tienen alguna pregunta nos hagan favor de anotarla en el chat. Una vez que nuestra invitada termine su exposición, vamos a atender sus inquietudes. Pues adelante, licenciada Laura Vega, bienvenida y el foro es suyo. Muchas gracias, licenciada Alma. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias por tomar este interés, este tiempo para aprender sobre este régimen, el régimen simplificado de confianza para personas físicas. Antes de dar inicio, quiero darle las gracias también a nombre de nuestras autoridades, la maestra Andrea Joali Hernández Xochotla, quien es nuestra administradora general de servicios al contribuyente, también del licenciado René García Guzmán, administrador central de servicios tributarios, de nuestro jefe directo y administrador de servicios tributarios, el licenciado Oscar Coronel Ortiz, y por supuesto a nombre de todo el equipo de Cultura Contributiva. Para nosotros es un gusto y un placer poder llegar hasta todos ustedes. Y qué mejor que pues sea a nivel nacional, entre más podamos llegar más lejos, pues es mucho mejor para nosotros. Bueno, el día de hoy, como ya hemos dicho, vamos a hablar sobre este régimen, un régimen que busca sobre todo la simplificación para el cumplimiento de las obligaciones, creado igual especialmente para aquellos contribuyentes que tienen una microempresa como persona física o que van a iniciar sus actividades económicas. El día de hoy tenemos como objetivo que ustedes conozcan las generalidades de este régimen, también las obligaciones que se van a generar cuando nosotros tributamos en él, así como las facilidades que nos ofrece. Entonces, esa es nuestra finalidad y vamos a ver a lo largo de la sesión que sí nos ofrece demasiadas facilidades, nos quita demasiada carga administrativa, entonces va a ser un tema muy interesante. El contenido de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar sobre los antecedentes, vamos a conocer quiénes son los sujetos que pueden tributar en este régimen, también quiénes no van a poder tributar en el régimen, vamos a hablar del sector primario, de las obligaciones fiscales que se nos van a generar, de las facilidades que ofrece este régimen, también algunas otras consideraciones adicionales que debemos tener en cuenta al momento de tributar en el régimen simplificado de confianza. Vamos a hablar cuáles son las causales para salir del régimen y también al final vamos a hablar de algunos casos No, prácticos ¿por que qué? son un comparativo entre otros regímenes en los cuales también podemos tributar y a diferencia del régimen simplificado de confianza, para que en esos comparativos ustedes puedan ver también todo lo que nos va a ayudar que nos va a traer como una muy buena alternativa de régimen.
Dentro de los antecedentes, quiero comentarles que este régimen surge en la reforma fiscal del año 2022, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021. Como pueden ver, esta se publicó con anticipación, con la finalidad de que los contribuyentes pudieran ya ir observando qué es lo que nos iba a traer este régimen nuevo en su momento, qué condiciones teníamos que cumplir para poder estar en él y también determinar si queríamos o no tributar en este régimen, ya que es un régimen de tributación opcional. Pero en fin, bueno, es hasta el 1 de enero de 2022 cuando ya entra en vigor el régimen simplificado de confianza. En el caso de aquellas personas que venían tributando en el régimen de incorporación fiscal, para ellos también fue opcional, ya que se les dio la opción de que pudieran elegir si querían seguir en el régimen de incorporación fiscal o querían cambiar al régimen simplificado de confianza si cumplían con los requisitos. Para esto, pues ellos tenían que haber realizado un aviso en el mes de enero de 2022 donde ellos, a través del aviso de actualización de actividades, señalaban que deseaban continuar en el régimen de incorporación fiscal. Esto es debido a que a partir del mes de septiembre de 2021, el régimen de incorporación fiscal, que es como que lo que antecede al régimen simplificado de confianza, este desapareció ya del catálogo de regímenes. Entonces, ya no iba a haber opción para poderse apegar ya al régimen de incorporación fiscal. Ahora tenemos este nuevo régimen, que es el régimen simplificado de confianza, que igual pues nos trae muchísimas facilidades que vamos a ir viendo en esta sesión. Los sujetos que van a poder tributar en el régimen son aquellas personas que se dedican a actividades empresariales, también que brinden un servicio profesional de manera independiente, aquellos que se dedican a las actividades del sector primario, como son las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Y tenemos un tercer sujeto que son aquellas personas que se dedican al arrendamiento de bienes inmuebles. Estos son nuestros principales sujetos que van a poder estar en este régimen, pero tiene una condicionante que es esto, van a poder estar en el régimen siempre y cuando sus ingresos no excedan de 3.500.000 pesos. Este es como nuestro requisito principal. Adicional a los sujetos que ya mencionamos, tenemos dos más que si bien pues no van estas actividades que voy a mencionar o estos regímenes, que es el de intereses y salarios, adicional, si nosotros tenemos, por ejemplo, yo trabajo para una empresa donde tengo un patrón y él me paga por nómina, debo tributar en el régimen de sueldos y salarios. Pero si adicional tengo un negocio, no sé, un taller mecánico, por ejemplo, puedo tener ambos. Pues son totalmente compatibles. Yo puedo tener dado de alta ambos regímenes, tanto salarios como régimen simplificado de confianza. Lo mismo pasa en el caso de intereses. Son compatibles estos regímenes, siempre y cuando también en su conjunto no superemos los 3.500.000 pesos. Y tenemos más sujetos de los que vamos a hablar ahorita. De manera general, las personas que tienen ingresos por dividendos, por ser socios accionistas de una persona moral, de forma general no pueden tributar en el régimen simplificado de confianza. Sin embargo, la autoridad nos marca 4 excepciones. Aquí quiero hacer un paréntesis para comentarles que existían ya algunas de estas, pero otras se acaban de adicionar en esta modificación que tuvimos a la resolución miscelánea fiscal en el mes de octubre. Y se adicionan otras excepciones más, en las que al ser socio o accionista de una persona moral, vamos a poder también tributar en el régimen simplificado de confianza. Y las excepciones son cuando seamos socios accionistas de personas morales que sean sin fines de lucro, siempre y cuando no recibamos de ella un remanente distribuible. Nuestra segunda excepción es siendo socios accionistas o integrantes de cámaras de comercio e industria y agrupaciones agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, entre otros. Esto aún y cuando recibamos de ella intereses, que recuerden los intereses, pues sí, van a ser compatibles. También nuestro tercer caso es cuando sean socios accionistas de sociedades cooperativas de producción integradas únicamente por personas físicas, pero que sus actividades sean exclusivamente del sector primario, agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Y esto va a ser siempre que dichas sociedades no apliquen la excepción de pago de impuesto de ISR. También en nuestro cuarto caso es cuando seamos socios accionistas de uniones de crédito que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, cuando no perciban de esta persona moral un ingreso. Son las 4 excepciones que la autoridad nos da
para permitirnos apegar al régimen simplificado de confianza. Si nosotros estamos en uno de estos supuestos y somos socios de alguna de estas personas morales que acabamos de mencionar, para poder tributar en el régimen simplificado de confianza, tenemos que enviar un caso de aclaración, ya que el aplicativo pues tiene ciertos candados que de forma normal no nos va a permitir marcar ambos regímenes. Entonces podemos marcar el régimen simplificado de confianza, después enviamos nuestro caso de aclaración a través de la página del SAT bajo la etiqueta SOC-ACC-3.13.9, que es la regla de la resolución miscelánea fiscal, donde nos menciona estas excepciones. Y en este caso de aclaración, lo que nosotros vamos a manifestar bajo protesta de decir verdad, que somos socios accionistas de uno de estos tipos de persona moral. Y también vamos a adicionar el documento comprobatorio, que puede ser el acta constitutiva, donde se visualice que es una de estas personas morales y también que se visualice que yo soy socio accionista de esta persona moral. Algunos de los ejemplos que podemos darles sobre quienes pueden tributar en este régimen son por actividades o emprendimientos como talleres mecánicos, restaurantes, ferreterías, cafeterías, cantinas. Tenemos también imprentas, cocinas económicas, aquellos que se dedican a las actividades del sector primario y arrendamiento de bienes inmuebles, servicios profesionales como los servicios de abogacía o contaduría. Esto es solo por mencionar algunos, tenemos muchísimos más que cumplan con los requisitos que ahorita van a conocer, pueden apegarse a este régimen, pero a manera de ejemplo, pues aquí quisimos colocarles algunos. Y vamos con el lado opuesto. ¿Quiénes no van a poder tributar en el régimen simplificado de confianza? Bueno, les comentaba ya de manera general los socios accionistas o integrantes de personas morales cuando sean partes relacionadas. Aquí entran los ingresos por dividendos, pero nos aclara que es cuando sean partes relacionadas. ¿Qué quiere decir? Que ellos participen en la administración, control o capital de esta persona moral. Si ese es el caso, definitivamente sí, ahí no podrían tributar en el régimen simplificado de confianza. Tampoco van a poder aquellos que sean residentes en el extranjero, aun cuando tengan uno o varios establecimientos en nuestro país. La residencia fiscal debe ser en México para poder apegarse al régimen simplificado de confianza. El tercer caso es quienes tienen ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. Y por regímenes fiscales preferentes vamos a entender que son aquellas personas que tienen ingresos en otro país, en el extranjero. Y cuando estas personas tienen ingresos en el extranjero, si ellos pagan un impuesto menor al 75% de lo que estarían pagando aquí en México, o bien no pagan ningún impuesto, estos son los regímenes fiscales preferentes. En ese caso, pues tampoco podrían apegarse al régimen simplificado de confianza. Luego tenemos aquellos que perciben ingresos por honorarios, ya sea porque son consejeros, administradores, comisarios, gerentes generales, o bien que simplemente se opte porque su pago sea como asimilado a salarios. Y por último, quienes tengan ingresos a través de plataformas tecnológicas. En este último caso, la razón es porque para estas personas, estos contribuyentes, existe un régimen específico para esta actividad. Ellos tienen su régimen que es especial para ingresos a través de plataformas tecnológicas, entonces por eso deben apegarse a ese régimen. Pero además, no es compatible con el régimen simplificado de confianza. ¿Qué quiere decir? Que no puedo tener los dos al mismo tiempo. Yo no puedo tributar de manera, o sea, al mismo tiempo en el régimen simplificado de confianza y además en plataformas tecnológicas. Y bueno, aquí un ejemplo sería si yo trabajo para alguna plataforma tecnológica, presto mi servicio a través de ella, yo tendría que tributar en plataformas tecnológicas, pero si aparte tengo mi taller mecánico, ahí este taller mecánico lo tendría que llevar al régimen de actividades empresariales. Vamos a avanzar con el sector primario. Hablábamos hace un momento de este sector, ya sabemos cuáles son las actividades que incluye, son las agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Como ven, pues por ser este tipo de actividades, este sector pues es de gran importancia para nuestro país. Por eso la autoridad brinda además ciertas facilidades adicionales. Ellos van a tener la excepción del pago de ISR cuando sus ingresos son 100% por estas actividades. No tengan alguno otro más, son 100% AGAPES, como se conoce por sus siglas.
En ese caso, ellos no van a pagar el ISR. Y esto tiene una limitante también, que es cuando sus ingresos no exceden de 900,000 pesos. Una vez que superen ese monto de 900,000 pesos, entonces ya no van a ser exentos de pago de ISR. A partir del mes en que se haya superado ese monto, ellos tendrían que pagar su ISR conforme a las tasas que se manejan de manera general en este régimen. Las obligaciones que se nos van a generar al tributar en este régimen son cinco. La primera de ellas es realizar nuestra inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, y esto no solamente es para este régimen, pues de manera general, todas las personas que tenemos una actividad económica estamos obligados al pago de los impuestos. Y esto pues viene en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31 fracción quinta o cuarta, si no me equivoco. Bueno, nos da esta obligación de contribuir. Por ello, de manera general para todos, el primer paso, la primera obligación, pues es hacer nuestra inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Y van a decir, pero si yo ya estoy inscrita y además, pero ahora quiero estar en este régimen, bueno, si ya estamos inscritos y nos queremos apegar al régimen simplificado de confianza, lo que debemos hacer es un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales para elegir tributar en el régimen simplificado de confianza. Este sería como nuestra primera obligación. Ahorita vamos a hablar igual más a fondo de esta. Nuestra segunda obligación es tramitar nuestra firma electrónica. Tenemos que generar nuestra firma electrónica. Si ya la tenemos y ya caducó, pues hay que renovarla. Y además tenemos que tener activo también nuestro buzón tributario. También debemos de contar con los CFDI, que son los comprobantes fiscales digitales por Internet, o con lo que conocemos como las facturas. Tenemos que tener amparados en CFDI todos los ingresos que nosotros percibimos, y también tenemos la obligación de expedir y entregar los CFDI a los clientes que nos lo soliciten. En la cuarta obligación vamos a hablar de la presentación de los pagos mensuales definitivos. Ahorita vamos a ver sobre qué impuestos van a ser y de qué manera se van a presentar. Y por último tenemos esta quinta obligación, que es la presentación de una declaración anual de ISR. Esta obligación actualmente, y debido a las facilidades que la autoridad busca brindar, además de las que ya se tenían, es ahora opcional. Ahorita vamos a explicar también cuándo tendríamos que hacerla, cuando no, todos los detalles. Y bueno, entramos a la primera obligación, que ya decíamos es la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Para realizar esta, debemos de cumplir con estos cuatro requisitos. El primero es, pues vamos a acudir a una administración desconcentrada de servicios al contribuyente o módulo de servicios tributarios eh, para poder hacer nuestra inscripción, pero para ello tenemos que generar previamente una cita, la cual vamos a generar a través de la página del SAT, en CitaSat. Ahí podemos hacerlo. Una vez que tenemos nuestra cita, ¿qué es lo que vamos a presentar? Bueno, vamos a llevar nuestra identificación oficial vigente. Esta identificación debe de contar con fotografía y firma. ¿Qué puede ser? Puede ser nuestra credencial para votar, puede ser nuestro pasaporte o nuestra cédula profesional, siempre y cuando tenga fotografía y firma. Es decir, que no debe ser la digital, debe ser de las anteriores que daban. Esa sí nos puede servir como identificación oficial. También debemos presentar un comprobante de domicilio original. Puede ser en este caso, y es una de las facilidades que también recientemente la autoridad nos da, que podemos presentar como comprobante de domicilio nuestra INE, siempre y cuando tenga visible y completo el domicilio del contribuyente. Si la INE cuenta con este requisito, trae la dirección, pues nos va a servir para cumplir con estos dos requisitos, como identificación y como comprobante de domicilio. Si no lo tiene, porque muchas veces piden que pues, se oculte algún dato del domicilio cuando tramitan su INE, pues podemos llevar también un recibo de luz, agua, teléfono, pago de televisión por cable, que no tenga una antigüedad mayor a 4 meses. También. Y bueno, el último requisito es que contemos con CURP. Debemos de contar con nuestra CURP, si bien igual en estas facilidades la autoridad nos dice que ya no lo tengo que llevar físicamente, con que yo cuente con mi CURP es suficiente, y pues ahora también la INE lo contiene, entonces no habría ningún problema. Sin embargo, es importante comentarles que nosotros debemos verificar antes que toda nuestra información sea correcta. Hemos tenido muchos casos en que llegan a hacer el trámite de inscripción y tienen una duplicidad de CURP,
tienen algún o está mal su CUR o cualquier situación. Entonces, nosotros somos responsables de nuestra información, por lo que nosotros tenemos que verificar que los datos que yo estoy llevando para mi inscripción sean los correctos. Porque también, pues, el asesor va a verificar que así sean. Y si el asesor detecta alguna inconsistencia, el trámite no se podría finalizar. Entonces hay que verificar muy bien esta información. Y bueno, una vez que nosotros ya acudimos a nuestra cita con estos requisitos, nos van a hacer nuestra inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y vamos a recibir nuestro acuse único de inscripción al RFC, así como una constancia de situación fiscal. La siguiente obligación, que es generar la firma electrónica, bueno, esta también es súper importante. Las obligaciones van de la mano. Al tener nosotros nuestra firma electrónica vigente, nos va a ayudar a que podamos dar cumplimiento a todas las siguientes obligaciones. Bueno, la firma es un conjunto de datos y caracteres que van a identificar al contribuyente al realizar trámites ante el SAT, pero no solamente ante el SAT, también ahora lo utilizan para otras dependencias, entidades federativas, municipios, incluso la iniciativa privada como los bancos. Entonces, es muy importante también comentarles que esta firma es única, es un archivo seguro, está cifrado y tiene la validez de una firma autógrafa, por lo cual sus características nos dan seguridad y garantizan la identidad del firmante. Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos es que cuiden mucho su firma electrónica, no la compartan con nadie, ya que pues se puede dar el caso de que otra persona le dé mal uso a su firma. Y cuando nosotros firmamos o nos encontramos con un documento que está firmado de manera electrónica, no podemos decir, es que yo no lo hice, lo hizo alguien a quien le di mi firma, porque nosotros somos responsables del uso que se le dé. Esta firma va a tener una vigencia de 4 años, ¿ok? Y pues podemos tener la oportunidad de renovarla por internet en la página del SAT antes de que caduque. También hay otras opciones cuando ya se nos venció, se nos caducó, podemos tener la opción de renovarla a través de la aplicación SAT ID. Esto siempre y cuando tenga menos de un año de haber caducado y contemos con los archivos y con la contraseña de la firma electrónica. Por último, si perdimos los archivos o si ya tiene más de un año que caducó, pues tenemos la opción de acudir a las oficinas del SAT con cita para solicitar la renovación de nuestra firma electrónica. Bueno, vamos ahora con el buzón tributario. Este sistema, el del buzón tributario, es un medio de comunicación entre el SAT y el contribuyente. Es un medio seguro y es creado ya que a lo mejor muchos de ustedes les ha llegado a tocar que llega algún correo electrónico supuestamente proveniente del SAT y realmente no es así, ¿no? Puede ser un correo apócrifo. Bueno, con la finalidad de mantener seguros a los contribuyentes, se crea este buzón tributario que va a ser un contacto ya directo del SAT con el contribuyente. Podemos tener la certeza de lo que recibamos en nuestro buzón tributario proviene del SAT. También a través de él, pues vamos a poder recibir notificaciones, mensajes, comunicados y hacer algunos trámites que requieren del buzón tributario. Entonces, hay que tenerlo activo. ¿Cómo lo vamos a activar? Únicamente necesitamos tener acceso a la página del SAT, ya sea con nuestra firma electrónica o bien las personas físicas pueden entrar con firma electrónica o con su contraseña. Y para poder dar de alta su buzón tributario, solo les va a pedir un correo electrónico, pero tenemos la opción de registrar hasta 5, ¿no? Pero con que coloquemos uno, pues sería suficiente. Y también un número de teléfono celular. Confirmamos estos medios de contacto y de esa manera queda activo nuestro buzón tributario. Las facturas electrónicas. Esta obligación la tenemos dividida en tres porque tanto nos da la obligación de tener amparados en los FDI todos los ingresos que nosotros efectivamente cobremos. También nos dice que debemos de contar y conservar con los comprobantes fiscales digitales por internet, nuestras facturas, que amparen nuestras compras e inversiones, ¿no? Todos los gastos e inversiones. Por supuesto, estos gastos e inversiones se refiere a los que sean de mi actividad económica por la que yo estoy tributando, ¿no? Deben ser estrictamente indispensables para la actividad económica por la que yo me di de alta. Y por último, expedir y entregar a los clientes las facturas cuando nos las soliciten. Si un cliente nos solicita una factura por el monto que sea, nosotros tenemos la obligación de expedírsela y entregársela. Pero además hay casos
en que los contribuyentes no nos piden una factura, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, una tienda, una miscelánea, pues muchos de los clientes no solicitan factura por lo regular. En ese caso, y como nosotros tenemos la obligación de tener amparados en facturas todos nuestros ingresos, lo que tendríamos que generar ahí es una factura global, un CFDI global o también conocido como factura de público en general. Esta factura va a incluir todos esos ingresos de esos clientes que no nos solicitaron su factura directamente, ¿no? ¿Y cómo la vamos a hacer? La podemos hacer por día, la podemos hacer por semana, cada 15 días o cada mes, ¿ya? Pero sí tiene que estar facturado al mes, pues todo lo que los ingresos que percibimos de esos clientes que no nos solicitaron su facturación. Con esto daríamos cumplimiento con estos 3 puntos a esta obligación de la factura. Y vamos a entrar ahora sí a los pagos mensuales. Vamos a hablar en los pagos mensuales de 3 diferentes porque son 3 diferentes tipos de impuestos. El primero y el que a todos nos va a aplicar es el del pago del impuesto sobre la renta mensual. Este lo van a presentar los contribuyentes de manera mensual, sin considerar, bueno, es considerando, perdón, más bien, todos los ingresos efectivamente percibidos durante el mes, sin incluir IVA. Y algo bien importante es que no vamos a aplicar ninguna deducción. Aquí no vamos a poder aplicar deducciones en este régimen porque las tasas que maneja de por sí son ya muy bajitas. Entonces, como pueden ver en la diapositiva, las tasas pues son las mínimas. Con ingresos hasta 25,000 pesos, únicamente nosotros estaríamos pagando el 1% de ISR de ese ingreso. Y pues la tasa mayor que vamos a pagar es de 2,50% con ingresos de hasta 3,500,000 pesos. ¿Y por qué hasta ahí? Pues porque ese es el tope. Recordemos que para tributar en este régimen no debemos exceder el tope de los 3,500,000 pesos. Por esa razón sería la tasa más alta que pagaríamos, esa del 2,50%. Esta declaración, igual que las otras dos mensuales de las que vamos a hablar, se presenta a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que estemos pagando. Es decir, ahorita pasó el mes de octubre. Tenemos hasta el 17 de noviembre para que nosotros presentemos nuestro pago mensual de ISR. Y no solo presentemos, sino si nos da alguna cantidad a pagar, pues habría que realizar ese pago para que se tenga por cumplida la obligación. La siguiente declaración mensual que vamos a presentar en algunos casos es la declaración del impuesto al valor agregado. El IVA se va a pagar sobre los actos o actividades que nos dice la ley del impuesto al valor agregado. Este pago pues igual es definitivo, se realiza igual a más tardar el 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago. Y bueno, los contribuyentes aquí en esta declaración de IVA, perdón, van a poder acreditar el IVA de los gastos que hayan realizado, de los gastos e inversiones que hayan realizado de acuerdo a las actividades que ellos realicen. ¿Qué quiere decir que lo puedan acreditar? Bueno, simplemente quiere decir disminuirlo. Ejemplo, si yo en este mes tuve gastos de propios de mi actividad y pagué de todos esos gastos una cantidad de 100 pesos de IVA, y ahora que presento mi declaración, a mí me da a pagarle al SAT, le tengo que pagar 300 pesos. Bueno, lo que yo voy a hacer es acreditar, disminuir el IVA que yo pagué de mis gastos a lo que yo le tengo que pagar al SAT. Y entonces, pues si yo tenía que pagar 300 y le disminuyo los 100 que pagué de mis gastos, pues ya nada más voy a tener que pagar 200 pesos. Ajá, a eso se refiere con el acreditamiento. Esto siempre y cuando esos gastos e inversiones cumplan con los requisitos de ser deducibles para efectos de ISR. Si bien ya dijimos que para ISR no vamos a poder deducir, simplemente se refiere a que cumpla los requisitos de que fuera deducible, como cuál, como contar con la factura electrónica de sus gastos o inversiones y también que sea estrictamente indispensable para las actividades por las que yo estoy tributando. Voy a regresar un poquito aquí porque también quisiera que tuvieran el conocimiento de que la declaración mensual de impuestos sobre la renta, hasta antes del mes de octubre, era un pago provisional. Ajá, ¿qué quiere decir? Que yo hacía mis pagos provisionales de ISR y mi declaración final, digámoslo así, era la declaración anual de ISR. A partir de octubre de este año, y de acuerdo
la resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2024, esta declaración se vuelve definitiva. ¿M? Va a ser ya definitiva, ya no vamos a tener que presentar una declaración anual. Y ahorita vamos a explicar todavía un poquito más de esto, solo quise regresar un poco para que fueran teniendo el contexto de lo que vamos a hablar más adelante. Esta es una nueva facilidad, les digo, es reciente, apenas en el mes de octubre se publicó. Bueno, otra declaración mensual que vamos a hacer en el caso de ser sujetos de este impuesto es el pago mensual del impuesto especial sobre producción y servicios. Y van a estar obligados a este pago las personas que realicen enajenaciones de bienes o en su caso dediquen a importación de bienes o bien presten servicios que graben este impuesto. Y este impuesto tiene una característica especial que a lo mejor nos puede ayudar a determinar un poquito si nos va a aplicar o no. Todos los productos que graban este impuesto, por lo regular, son productos que ponen en riesgo la salud de las personas. Ajá, o que tienen un alto grado de contenido calórico, como los que vemos en la diapositiva, puede ser el refresco, los cigarros, bebidas alcohólicas, la gasolina también graba este impuesto, los juegos de apuestas y los servicios telefónicos. Son, poner algunos ejemplos, productos o servicios que graban el impuesto especial sobre producción y servicio. El artículo 2 del impuesto especial sobre producción y servicio de esta ley nos va a decir una lista enorme de qué artículos y qué servicios van a gravar este impuesto. Si no somos sujetos de este impuesto, pues no la tendremos que presentar. Y quiero comentarles que dónde vamos a poder ver esto, si sí soy, cómo sé si sí soy sujeto o no. Bueno, cuando nosotros hacemos nuestra inscripción al RFC y llenamos cuáles van a ser las actividades que vamos a realizar, ahí se va a determinar si vamos a estar obligados o no a pagar este impuesto y así que también como el IVA. Y detrás de nuestra hoja de inscripción, de nuestro acuse único de inscripción al RFC, o bien atrás de nuestra constancia de situación fiscal, en la segunda hoja, ahí nos va a decir cuáles son las obligaciones que vamos a tener. Ahí nos aparece si tenemos que hacer declaración mensual de ISR, también la de IVA, la de IEPS. Si no nos aparece ahí, quiere decir que no vamos a estar obligados a hacerlas. Entonces ahí podemos checar esa información. Y por último, la declaración anual de impuestos sobre la renta. Y van a decir, bueno, pero no que esta ya no se presenta. Bueno, hay ciertos casos en los que sí se va a tener que presentar. ¿Cuáles son estos casos? Bueno, cuando nosotros nos damos de alta en este régimen, pero en copropiedad con otra persona, pues ahí estaríamos obligados a presentar esta declaración anual de ISR. También para el caso de aquellas personas que se dedican a las actividades del sector primario, agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, cuando ya no son exentos del pago de ISR. Ellos tienen esta facilidad, además de que cuando ya no son exentos de este impuesto del ISR, por haber superado los 900,000 pesos de sus ingresos, pero cumplen con tener facturado todos sus ingresos, todos sus gastos e inversiones, bueno, tienen la facilidad de no hacer declaraciones mensuales. En este caso, entonces estarían obligados a presentar la declaración anual. Son los únicos dos supuestos en que lo tendrían que realizar. Si yo no estoy en esos supuestos, entonces no la tengo que presentar, pero también quiero aclarar que si yo decidiera así presentarla, lo puedo hacer también. Y también quiero comentarles que si adicional, o sea, esta obligación de la que nos releva el Servicio de Administración Tributaria para presentar declaración anual, en los casos normales, digámoslo así, yo con que presente mis mensuales, pues son pagos definitivos, ya no tengo que hacerla anual, sino de eso hacerlo. Pero si yo además tengo otro ingreso, por ejemplo, por sueldos y salarios, y por sueldos y salarios estoy obligado a presentarla porque a lo mejor superé los 400,000 pesos de ingresos, y ahí sí, esta no me releva de hacer mi declaración de sueldos y salarios. Solamente nos está relevando de la del régimen simplificado de confianza. Y bueno, esta también se va a presentar considerando el total de los ingresos efectivamente percibidos, sin incluir IVA y sin aplicar deducción alguna. Y se va a considerar esta tabla que están viendo en la diapositiva. Si ustedes pueden ver, las tasas son las mismas
Sin embargo, cambian los montos. Los montos van desde 300,000 pesos hasta 3,500,000 pesos, que es nuestro tope para poder tributar en el régimen simplificado de confianza. Y los montos, por supuesto, son mayores a los que vimos en la de la declaración mensual, porque aquí estamos ya hablando de un periodo anual. Bueno, seguimos. Adicional a todo lo que ya hablamos de estas 5 obligaciones, debemos de tener en cuenta que para pues, tributar en este régimen, por supuesto, debemos encontrarnos activos en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos nuestro documento, nuestra constancia de situación fiscal, por ejemplo, en la primera parte de los datos generales hay una opción, una parte, perdón, que dice estatus en el padrón. Ahí nos puede decir activo, nos puede decir suspendido, reactivado. Bueno, ya en algunos otros casos, pues cancelado, ¿verdad? Pero eso solamente, cancelado solamente va a ser cuando sea por defunción. En los demás casos, si a nosotros nos aparece suspendido, quiere decir que se hizo un aviso de suspensión de actividades, porque a lo mejor teníamos, no sé, yo tenía mi taller mecánico, por alguna razón lo tuve que cerrar, le di aviso al SAT de esta situación, por lo que presenté un aviso de suspensión de actividades, pero ahora voy a volver a abrir este taller. Lo que yo debo hacer es presentar un aviso de reanudación de actividades económicas para avisar al SAT que nuevamente voy a tener esta actividad o una distinta. Y bueno, cuando hagamos este aviso, nosotros tenemos que verificar que en el ejercicio inmediato anterior nuestros ingresos no hayan sido mayores a 3,500,000 pesos para que podamos tributar en el régimen simplificado de confianza. También debemos encontrarnos al corriente con las obligaciones fiscales, esto de acuerdo a lo previsto en el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación. Y este artículo nos lleva a un documento que se llama opinión de cumplimiento. Esta opinión de cumplimiento nos va a decir si nosotros estamos al corriente con nuestras obligaciones fiscales. Esta aparece en sentido positivo o en sentido negativo, según la situación fiscal del contribuyente. Si estamos en sentido negativo, quiere decir que tenemos pendiente a lo mejor presentar algunas declaraciones, o a lo mejor la presenté pero no las pagué, pues me va a seguir ahí apareciendo la obligación pendiente. También si tenemos créditos fiscales firmes a nuestro cargo, nos va a parecer negativa nuestra opinión de cumplimiento. Otro de los casos es cuando nuestro domicilio fiscal aparece como no localizado, igual va a parecer negativa. Si nosotros tenemos una suspensión de actividades, la opinión de cumplimiento igual va a parecer negativa, pero ahí nos va a decir, bueno, si no nos marca ninguna obligación pendiente, el caso de que sea negativa es solamente porque estamos suspendidos. Y al estar suspendidos, pues no requeriríamos para nada la opinión de cumplimiento en sentido positivo. Es por eso que aparece así. No hay que espantarse en ese caso. Y bueno, si es el caso que esté negativa, pues lo primero que tenemos que hacer es presentar lo que tengamos pendiente o aclarar la situación para corregir nuestra situación fiscal. Y una vez que la opinión de cumplimiento está en sentido positivo, poder tributar en el régimen simplificado de confianza. Nuestro último punto es que no debemos encontrarnos en el listado de contribuyentes publicados por el SAT en términos del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Y este artículo se refiere a aquellas personas que tienen operaciones presuntamente inexistentes, ajá, los llamados EDOS o EFOS. Esto es porque tienen mal su facturación, en muchos casos por errores humanos que tengamos en nuestra facturación, pues nos puede llevar a que la autoridad lo determine como operaciones que son presuntamente inexistentes, y en algunos otros casos, por supuesto, hay dolo, o sea, lo hacen para obtener un beneficio, ya sea evadir impuestos o cualquier situación, pero ya es con dolo. Entonces, si estamos en ese listado, que es pues la lista negra del SAT, hay que también corregir esa situación, aclararla para salir del listado y entonces ya poder tributar en el régimen simplificado de confianza. ¿Qué facilidades, además de todas las que ya mencionamos, nos da este régimen? Bueno, nos quita, como les decía al inicio, busca quitar carga administrativa. Es por eso que también pues, la declaración mensual de ISR se volvió definitiva, quitando la carga administrativa de presentar una declaración anual en la mayoría de los casos. También otro punto que les quiero comentar es que este régimen el régimen que antecede a este, pues era el régimen de incorporación fiscal, el cual tenía un tope de ingresos de 2 millones de pesos. En el régimen simplificado de confianza se amplía, nos da ahora un tope de 3,500,000 pesos. Se amplió demasiado para que podamos nosotros seguir en este régimen que nos da todas estas facilidades.
Además, el régimen de incorporación fiscal nos daba solamente poder tributar ahí por 10 años. Este régimen no nos marca un tope en tiempo. Podemos estar ahí mientras cumplamos con estas características. Pero además nos quita la carga de presentar una declaración informativa de operaciones con terceros, lo que conocemos como DIOT. No vamos a tener que presentarla ya y tampoco tenemos que enviar la contabilidad electrónica a través del buzón tributario. Son las dos cargas administrativas, además de las que ya hablamos, que nos va a quitar. Además de todo lo que ya hablamos, debemos tener también en cuenta que cuando nosotros estamos en este régimen y presentamos o tenemos operaciones con personas morales, ya sea por una actividad empresarial, una venta, algo así, un servicio profesional que estemos brindando a una persona moral, o bien por otorgarle el uso o goce temporal de bienes a esa persona moral, vamos a ser sujetos a una retención del 1.25% de ISR. Si bien la persona moral es quien está obligada a hacernos esta retención, nosotros como personas físicas vamos a tener que reflejar en nuestra factura electrónica esa retención. Ahí vamos a colocar esa retención para que sea considerada en nuestras declaraciones, ya que al nosotros tener facturado todo de manera correcta, el aplicativo de declaración jala toda esa información, por lo que va a ser muy fácil presentar nuestras declaraciones, ya que van a estar pues ya llenas. Solamente es cuestión de revisar que toda la información sea correcta y enviarla. Entonces, tenemos que tener en cuenta que vamos a ser sujetos de esta retención cuando tengamos operaciones con personas morales. Y es solamente una retención, yo le llamo como un abono que vamos a hacer del pago de ISR. La persona moral lo que va a hacer solo es retenerla al contribuyente para dársela al SAT. Y bueno, esta retención pues la vamos a poder disminuir al momento de presentar nuestras declaraciones, por eso la importancia de que la reflejemos en nuestra factura. Voy a regresar un poquito. Aquí quiero comentar otra diferencia con lo que manejamos a lo mejor en otros regímenes. Quiero comentarles que, por ejemplo, en el régimen de actividad empresarial y servicios profesionales, específicamente por un servicio profesional, cuando se brinda a una persona moral, en ese régimen la retención es del 10%. Y en este régimen simplificado de confianza, la retención va a ser únicamente del 1.25%. Bueno, además de que tenemos nuestros ingresos por el régimen simplificado de confianza, cualquiera de los que sean que ya mencionamos, en ocasiones llegamos a tener otro tipo de ingresos. Estos ingresos, cuando son exentos de ISR, como puede ser la enajenación de una casa habitación, las donaciones, pagos por separación, los que deriven de la transmisión de bienes por causa de muerte, que son las herencias, adquisiciones de bienes por prescripción, premios, indemnizaciones, los planes de personales de ahorro para el retiro. Todos estos pueden ser exentos, podemos verificar si sí son o no, o si cumplen los requisitos para ser exentos o no en el artículo 93 de la ley de ISR. Bueno, cuando tenemos este tipo de ingresos exentos, no nos va a sumar para superar el monto de los 3.500.000 pesos, por lo que no hay que preocuparnos si es el caso que llegáramos a recibir uno de estos ingresos, pues que no nos va a hacer salir del régimen. Y bueno, vamos con las causales para salir ahora sí de este régimen. La primera, y de que hemos hablado a lo largo de la sesión, es que excedamos los 3.500.000 pesos. Si nosotros superamos ese monto, ya no vamos a poder estar dentro de este régimen, pero tenemos la opción de regresar después. ¿Cómo sería? Bueno, si en el año 2023, vamos como ejemplo, 2023, yo excedí los 3.500.000 pesos en el mes de junio. Bueno, a partir de que yo excedí ese monto, yo debo cambiarme al régimen que me corresponda. Pensemos que yo me dedico al arrendamiento. En julio de 2023, si superé ese monto, me voy a cambiar al régimen de arrendamiento. Voy a presentar todas mis declaraciones ya en arrendamiento de todo el año, porque no puedo variar la opción de tributación en un año. Les voy a presentar todas mis declaraciones de arrendamiento. ¿Qué voy a hacer con lo que ya pagué de reciclo? Bueno, me lo voy a poder disminuir en las declaraciones que yo presente ahora con el régimen de arrendamiento. Hasta ahí vamos bien. Bueno, ya me cambié, pero en 2025 pues voy a seguir en arrendamiento porque no cumplo con el requisito de que en el ejercicio inmediato anterior yo no haya superado este monto. ¿Ok? 2024, perdón, sigo en arrendamiento.
Y si en este año 2024 ya no me fue tan bien, mis ingresos apenas si llegaron a 1 millón, entonces voy a tener la oportunidad de que en el año 2025 puedo regresar al régimen simplificado de confianza, presentando en el mes de enero mi aviso de actualización de actividades económicas para apegarme al régimen simplificado de confianza. ¿Por qué? Porque en 2024 ya no superé el monto, por lo cual ya cumplo el requisito de que en el ejercicio inmediato anterior no superé los 3.500.000 pesos. Y de esa manera puedo regresar. También cuando no cumplan con alguna de las obligaciones, se omitan 3 o más pagos mensuales, ya sea consecutivos o no, en un año calendario. Estas son las causales para salir del régimen. Y ahora con estas actualizaciones de las que les he hablado, que surgieron en el mes de octubre de este año, fueron publicadas, la autoridad además nos da la opción de presentar ciertos avisos para poder regresar al régimen. Y vamos a hablar de 3 casos. El primero de ellos es cuando la autoridad nos saca del régimen. Por ejemplo, en este año 2024, la autoridad me sacó en este mes de octubre del régimen por cualquier razón que ustedes quieran, que no sea la de superar el monto, por no presentar alguna obligación, otra razón. ¿Ok? Entonces me saca de este régimen. ¿Qué puedo hacer si yo quiero regresar al mismo régimen simplificado de confianza desde octubre otra vez? Ponerme a lo mejor al corriente y poder solicitar que desde la misma fecha en que me sacaron me regresen al régimen. Bueno, tengo la opción de presentar un caso de aclaración a través del portal del SAT con la etiqueta regla 2.5.8 y la tengo que presentar a más tardar el 31 de diciembre de este año 2024 para que me regresen al régimen desde el momento en que me habían sacado. Otra alternativa es cuando optamos por tributar otra vez en el régimen, pero a partir del 1 de enero de 2025. En ese caso, pues yo únicamente tengo que presentar un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales y tengo que presentarla a más tardar el 31 de enero de 2025. Y por último, el tercer caso es cuando el contribuyente haya presentado o haya interpuesto un juicio de nulidad, un recurso de revocación, un juicio de amparo indirecto, en los cuales pues no se haya, perdón, dictado resolución. En este caso, la autoridad ya tiene por entendido que el contribuyente quiere regresar al régimen y ahí ya no hay que hacer nada más. De manera automática, pues la autoridad nos va a regresar al régimen simplificado de confianza. Estas son las tres, esto también es nuevo, les decía, está publicado en el artículo transitorio tercero de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2024. Ahí lo podemos encontrar y es pues otra facilidad más que la autoridad nos da. Vamos a entrar a los casos prácticos. Les decía al inicio de la sesión que son unos comparativos, son basados en contribuyentes reales que nos han compartido estas inquietudes sobre no saber si tributar en un régimen o en otro. ¿Ok? Cada caso es muy particular, también creo que lo tengan en cuenta, pero bueno, vamos a ver el caso de Israel, es nuestro protagonista aquí. Él tiene un negocio de hojalatería y pintura de vehículos y está tributando en el régimen de incorporación fiscal. Él tributa ahí desde 2019 con ingresos bimestrales de 36.700 pesos. Recordemos, en el régimen de incorporación fiscal las declaraciones son bimestrales. Bueno, ¿qué es lo que quiere saber Israel? Bueno, quiere saber si cuánto pagaría si él tributara en el régimen de incorporación fiscal por los 2 primeros meses del año. Entonces nosotros nos damos a la tarea de hacer este comparativo ya que tenemos aquí, en el cual, como vemos, para empezar, a simple vista vemos que el cálculo es mucho más sencillo en el régimen simplificado de confianza, ya que únicamente tenemos que ver cuál es el monto de los ingresos. Aquí dividimos los 36.700 en 2 meses, por lo que nos queda pues el monto de ingreso más bajo. La tasa que le corresponde es la del 1%. Entonces simplemente sacamos el 1% de 18.350 y ya nos da nuestro ISR causado. Aquí como Israel no tuvo retenciones ni nada, pues eso es lo que estaría pagando. 183 pesos es lo que va a pagar por cada mes. Bimestralmente pagaría 366 pesos. Mientras que en el régimen de incorporación fiscal, él estaría pagando y aún cuando él está colocando aquí
compras y gastos, que le va a ayudar a disminuir un poco el pago de 11,450. Aún con todo eso, él estaría pagando por el bimestre 1,133 pesos. Lo que vemos es un ahorro de 659 pesos, en diferencia al régimen de incorporación fiscal con el régimen simplificado de confianza. Por lo que, pues yo creo que para Israel sería una muy buena alternativa cambiar al régimen simplificado de confianza, además de todas las facilidades que nos da este régimen. El segundo comparativo lo tenemos con el régimen de arrendamiento. Para esto vamos a hablar de Ana, que es una persona que quedó desempleada, decidió invertir sus ahorros para comprar un terreno donde ella construyó locales comerciales. Este local comercial que va a empezar a rentar Ana, lo va a rentar por 15,000 pesos mensuales. Pues Ana tiene que saber en qué régimen quiere tributar para realizar su aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales. Entonces, hicimos este comparativo para que se pueda observar mejor, en donde estamos observando un ahorro de 679 pesos, ya que como arrendamiento, como régimen de arrendamiento, ella estaría realizando este cálculo en el que está dividido en los 2 meses. En el primer mes, ella aplica deducciones autorizadas, que son las deducciones con sus comprobantes fiscales, en la que tiene una deducción de 8,900 pesos. El ingreso pues fueron 15,000 pesos y bueno, de acuerdo a este cálculo, ella tendría que pagar por ese mes 280 pesos. En el segundo mes, estamos aplicando aquí una deducción que se aplica solo en el régimen de arrendamiento, que se llama opcional, o la conocen también como deducción ciega. Esta deducción ciega nos dice que solamente vamos a decir el 35% y además el pago del impuesto predial. Aquí tenemos ya estas deducciones, que es la que va a aplicar. Ay, perdón. Y nos da a pagar 651 pesos por ese mes. Como vemos, ambos meses es un monto a pagar mayor a lo que pagaría en el régimen simplificado de confianza, con el mismo monto de ingresos de 15,000 pesos mensuales. La tasa que a ella le corresponde también es la más bajita, que es del 1,0%, por lo que ella pagaría únicamente cada mes 150 pesos, al mes 300 pesos. Es un ahorro bastante bueno lo que tendría Ana al tributar en el régimen de régimen simplificado de confianza. Por último, tenemos un caso de régimen de actividad empresarial. Para esto vamos a hablar de Pedro, que es productor y comerciante de bebidas destiladas de agave. Él está tributando en este régimen desde 2019. Él tiene ya un ingreso más alto de 50,000 pesos mensuales y pues quiere conocer igual qué pagaría o qué monto pagaría en el régimen simplificado de confianza. Pedro estaría pagando en el régimen de actividades empresariales con unas deducciones de 10,000 pesos en ese mes, la cantidad de 7,065 pesos por un solo mes, 7,065 pesos. Mientras que si él tributara en el régimen simplificado de confianza, a él le tocaría la segunda tasa, ya porque ya es un monto que excede de los 20,000 pesos, que es la primera tasa, por lo que le corresponde la tasa del 1,10%. Aún es una tasa muy cómoda y únicamente le daría a pagar la cantidad de 550 pesos. Observamos aquí un ahorro bastante grande de 6,515 pesos. Es lo que Pedro estaría ahorrando si tributa en el régimen simplificado de confianza, por lo que como pueden ver ustedes es una muy buena alternativa de tributación si nosotros cumplimos las características para poder estar en este régimen. Y bueno, con eso terminamos el tema del régimen simplificado de confianza. Espero todo haya estado claro. Si tienen alguna duda, pues abrimos los micrófonos en este momento. Muchísimas Gracias, yo de gracias. hecho, Muchísimas yo de gracias, hecho, muy amable. Nos han estado haciendo favor de contestar las preguntas de forma simultánea a su presentación, lo cual es muy eficiente porque así vamos adelantando en que vayan teniendo las respuestas. También hemos tenido mucha orientación. Quienes no han revisado el chat, les invito a que lo revisen. También seguramente muchos de ustedes querrán escuchar nuevamente algunas partes de la ponencia o toda completa. Tenemos un canal de YouTube. La semana que entra estará el video ahí para que puedan escucharlo nuevamente. Y bueno, por aquí tenemos a la persona que amablemente de su oficina nos ha estado apoyando en contestar las preguntas en el chat.
No sé si nos pudiera apoyar comentando si hay alguna pregunta pendiente de responder o también si hubiera alguien que quisiera participar con alguna intervención, pues agradecemos mucho la disposición de nuestra ponente para escuchar las preguntas que tuvieran. Gracias, licenciada. Sí, quiero agradecer a mi compañera, la licenciada Ivonne, que es quien estuvo en el chat respondiendo las preguntas. No sé si quede alguna pregunta pendiente, Ivonne. Hola, mucho gusto. Este, quedó pendiente la pregunta de ¿los socios de sociedades de producción rural pueden tributar en reciclo como agricultores personas físicas? Sí, estamos hablando en este caso de las excepciones que mencionamos aquí. Por aquí le tenemos. De este caso. Ajá. Estos son los únicos 4 casos en que podrían tributar si son socios accionistas o participan en estas personas morales. Si, si se dedican únicamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, y esta no aplicó no es exenta del pago de ISR, sí podrían tributar. También me comenta que es por actividades que son del sector primario, esas actividades entran dentro del régimen simplificado de confianza con personas físicas, por lo que sí podría tributar, nada más tener en cuenta que a lo mejor tendría que enviar este aviso a través del portal del SAT con la etiqueta que estamos viendo aquí en la diapositiva en el último párrafo. Igual tenemos otra. Me parece que tenemos otra pregunta más. Si como médico estoy exento del pago de IVA, pero al presentar la declaración de reciclo no se presenta la de IVA, pero el aplicativo de pagos de reciclo del SAT dice que está obligado, se ha hecho caso omiso ya que no soy sujeto y mi constancia de situación fiscal igualmente no me marca dicha obligación. Solo necesito saber si estoy en lo correcto. Sí, ¿sí me escucha? Sí estarías en lo correcto. Estás más bien. Cuando nosotros no somos sujetos de este impuesto y nuestra misma constancia de situación fiscal lo podemos corroborar ahí, no hay necesidad de presentar esa declaración, no tenemos la obligación de presentarla. Entonces, si soy exento de IVA, solamente pues ya voy a presentar en este caso que nos comenta específicamente, sería solamente la declaración mensual de ISR y con esta facilidad que ahora la autoridad nos da puedo considerarla como pagos definitivos, por lo que ya no tendría que presentar la declaración anual de este régimen de reciclo. Hay otra, pero no la entiendo. Yo tengo una pregunta, no, no sé si esté Tenemos pasando. otra duda y dice, el aviso que se presentará a más tardar el 31 de enero es escrito libre. Ok, yo creo que es referente al aviso para regresar al régimen simplificado de confianza en caso de que hayamos salido del régimen. Sí, no es un escrito libre. El aviso que se presenta si yo quiero regresar al régimen a partir del año siguiente, durante enero, es el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales. Lo estoy buscando por aquí para que lo puedan ver. Que lo- Es nuestro segundo caso. Presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales a más tardar el 31 de enero. Para esto tenemos que entrar a la página del SAT, trámites del RFC, y ahí nos vamos a ir al apartado de actualizaciones al RFC y vamos a seleccionar aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales. Y ahí lo vamos a presentar a más tardar el 31 de enero. Héctor Herrera, si quieres hacer tu pregunta, adelante. Te escuchamos. Muchas gracias, Alma.
Sí, no sé si está ocurriendo en el caso de las personas físicas, pero en el caso de personas morales, el aplicativo para la declaración provisional no permite poner los datos de Tenemos las algunas más preguntas. de Bueno, las- dice Jorge Nolasco, Y buena bueno, tarde. ¿Qué pasa si soy reciclo y por error facturé a una persona moral sin retención y así me pagaron y así declaré? Fue hace un par de meses que procede. Ivonne, ¿nos permite nada más para que termine Héctor Herrera su Bueno, aquí pregunta y tendríamos pues primero enseguida que hacer la le corrección de contesto? nuestra creo factura. que no me escucha, ¿Qué va a Alma. pasar? Pues solamente que esa retención pues ya no se va a poder a disminuir, a menos que solicitemos a esa persona moral que nos entregue un comprobante es una factura también de esas retenciones que nos hicieron. Pero lo correcto, la recomendación que podríamos dar aquí es que ya sabemos que se puede hacer la corrección de la factura, hacer la sustitución de esa factura para que nosotros agreguemos esta retención. Nos va a dar a lo mejor un poquito de carga administrativa porque tendríamos que regresar a hacer una declaración complementaria también para corregirla, pero sí se puede realizar. Es lo que tendría que realizarse para poder disminuir desde su declaración. Si no es así y nos hacen la factura de la retención, pues podríamos optar por hacerla anual y ahí disminuir esa retención. Héctor, vamos a ver si te pueden escuchar. ¿Puedes replantear tu pregunta? Sí, Licenciada Vega, ¿sí escucha a nuestro invitado Héctor Herrera? sí, Adelante, ¿me Héctor. escucha? Sí. Sí, comentaba que no sé si ocurre en el caso de las personas físicas, Estamos revisando si hay más preguntas, ¿eh? pero en el Igual si caso alguien quiere tomar la palabra, lo escuchamos. Héctor, creo que por lo alguna escribo, razón, Malma, lo escribo. gracias, muy amable, gracias. Sí, licenciada Vega, lo que pasa es que estaba una pregunta de uno de nuestros invitados, la va a hacer por el chat porque parece que no logran escucharlo. Pero bueno, muchísimas gracias también a su compañera Ivonne Delgadillo, que amablemente nos ha estado apoyando en responder las inquietudes de nuestros asistentes. Mientras Héctor Herrera o alguna otra persona hace una pregunta, les comparto que, bueno, estuvimos 112 personas enlazadas de 14 entidades de la República Mexicana. Así que, licenciada Vega, pues le agradezco mucho su atención y que bueno que vea Tengo que una tiene mucho pregunta. interés en el tema. Miren, por alguna razón no están escuchando nuestras autoridades invitadas las preguntas que están haciendo por voz. Entonces, les Bueno, pido tengo de una favor pregunta. si nos pueden escribir sus preguntas en el chat. Creo que es Saraí. Sí la escucho. Sí, sí, sí. Adelante. Ah, mm, una duda parecida a una que ya comentaron. Tengo unos socios de una RLDCB, y mi pregunta es si pueden tributar en Reciclo como persona física. Bueno, no sé si me entendí. Sí, 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 claro que sí. Aquí voy a regresar a esta diapositiva. Si ustedes gustan, pues tomen igual la captura. Específicamente en estos casos únicamente, estos dos, socios accionistas de sociedades cooperativas de producción integradas únicamente por personas físicas. Regreso hasta aquí solamente por la cuestión de que, pues, tienen que cumplir, además de lo que ella me dice, pues ciertos requisitos. Como este punto tercero nos dice que todos sus socios sean personas físicas, ¿verdad? No sabemos del caso que nos está comentando si se cumple o no, pero específicamente en estos únicos casos, en estos cuatro casos que vemos aquí, va a ser cuando puedan tributar en el régimen simplificado de confianza. La actividad que ellos realicen, la actividad que me comenta que realiza esta persona física como persona física, sí entra dentro de los sujetos que pueden estar en el régimen simplificado de confianza. Ya nada más sería corroborar, pues que sí esté dentro de estas cuatro excepciones de socio accionista. La pregunta de Héctor era, nos dice lo siguiente, no sé si ocurre en el caso de personas físicas, pero en el caso de persona moral, el aplicativo de pagos provisionales no permite introducir los datos de las retenciones de ISR e IVA. ¿Algún comentario, licenciada Vega, al respecto? Sí, bueno, hoy nos estamos enfocando en personas físicas.
Quiero comentar que para el caso de personas físicas del régimen simplificado de confianza no hay una retención de IVA, solo es de ISR. ¿Qué pasa? Es correcto, el aplicativo no te deja ingresarla porque es lo que decíamos hace un momento, tiene que estar reflejada desde la facturación. Si nosotros lo tenemos en la factura, el aplicativo automáticamente va a jalar esa información, tanto de los ingresos como de las retenciones. Entonces hay que tener mucho cuidado desde que nosotros hacemos nuestra facturación, que todo vaya correcto para que al momento de presentar nuestra declaración la información esté correcta. Muchas Licenciada, gracias. yo hice una pregunta y no me la contestaron. ¿Sería tan amable de orientarme? Se trata de cuando se compra maquinaria. Ya ve que el aplicativo solamente acepta el IVA del uso de CFDI como gastos o compras. En el caso de los activos fijos, ¿cómo sería la manera correcta de hacerlo? ¿Lo capturamos manual? No, vuelvo a lo mismo. Desde la facturación nosotros tenemos que poner en este caso el uso del CFDI que sea correcto a la inversión que yo estoy realizando. Me parece si hay Pero, dentro del catálogo, sí viene una opción para darle el uso de CFDI de cuando nosotros hacemos inversiones. Pero sí, el uso que tiene la factura es de inversiones, pero el sistema solamente acepta uso que diga gasto o que diga compra, pero lo mío no es gasto ni es compra, es una inversión en maquinaria. Y ese IVA no me lo considera el sistema, aunque cumple con todos los requisitos fiscales, está pagada con transferencia, todo está bien, pero por el hecho de no decir uso de CFDI compra o bien gasto, no se refleja como un IVA acreditable. Sí, recordemos que, bueno, cuando son